Según Google Scholar o Google Académico, Martí es uno de los autores, aún en la actualidad, que son más citados a nivel mundial. Más de 6.000 citas en las últimas 2 décadas comprueban la vigencia de su pensamiento. Nuestra América, Poesía completa, Ideario pedagógico, La Edad de Oro se encuentran entre los principales textos citados. Y no solo Martí es citado por académicos, sino que también es un protagonista en el debate político de Cuba en la actualidad. Y no hablo del discurso político del presidente o de un primer secretario del partido. Hablo del debate del cual todos formamos parte cada uno de los días de nuestras vidas. Y pudiera parecer que Martí habló de todo, y es muy común decir Martí estaba escapado, habló de todo cuanto había, no dejó temas sin tratar, y pudiera parecer que su obra, lo que dejó escrito y comprobado, basta para encontrar en esas páginas una frase perfecta para cada ocasión que necesitemos. Sin embargo, hay quienes recurren más de una vez a la costumbre de reinterpretar frases de Martí, reinventarlas, incluso crear frases completamente nuevas. Y la frase que te traigo para debatir hoy, a lo mejor, tal vez, lo dejo a tu criterio, es un ejemplo de esto. Donde no hay equidad ni respeto a todas las opiniones, no hay patria, sino una dictadura. Esta, sin dudas, es una de las frases de Martí que más circulan en las redes sociales, especialmente en estos días. Pero realmente la dijo. El punto es que hasta este minuto yo no he podido encontrarla ni en las obras completas de Martí, ni en los tomos de la edición crítica que ha salido hasta este momento. He conversado con estudiosos del tema y el hecho es que la frase no ha aparecido. A lo mejor mañana aparece un documento en el cual la frase está tal cual yo la he mencionado, pero hasta este minuto, todos los que la han usado, la han compartido, le han dado like, lo han hecho sin tener evidencias reales de que esa frase fue dicha por José Martí. En mi opinión muy personal, no la dijo. Y te voy a dar 3 razones de por qué pienso esto. Primera razón, existe una frase muy similar a esta que se cita, que sí existe en las obras completas de Martí, lo cual me lleva a pensar que a partir de esa frase original fue que se llegó a esta cita que más circula en las redes. La frase original se encuentra en el tomo 21 de las obras completas, edición de 1975 y 1991, en la página 370. Este es un borrador de una carta que pertenece al cuaderno de apuntes de Martí. Ni siquiera hay evidencias de que la haya enviado realmente. El cuaderno de apuntes número 17. En ese borrador de carta, Martí está hablando de los que lo critican por la forma en la que escribe y por la forma en la que se preocupa por las personas. Y dice Martí: un bribón dice que mi literatura es salvaje, porque digo estas cosas, porque me sale de las venas la sangre de los demás, porque mi sangre es la sangre de todos. Y yo le digo bribón, y sigo mi camino, consolando al triste. Patria es eso, equidad, respeto a todas las opiniones y consuelo al triste. Esta frase original me lleva a la segunda razón por la cual creo que esta cita que circula es falsa. Cuando Martí habla de patria, siempre hay un componente emocional muy fuerte. Esto es un concepto de patria de Martí en el cual el consuelo al triste es el elemento fundamental, o sea, es el elemento final, es la idea con la que te quedas en la mente. Si vamos a la frase que está circulando en las redes, dice: si no hay equidad ni respeto a todas las opiniones, solo eso. Y en mi opinión muy personal, estos son elementos muy pragmáticos, políticos, medibles de hecho, y que si Martí hubiera puesto solo estos 2 elementos juntos, yo pienso que los hubiera relacionado más con el concepto de gobierno o de independencia o de nueva república que con el concepto de patria, que en la gran mayoría de las veces que lo menciona siempre tiene un componente emocional muy importante. Un ejemplo de cómo Martí relaciona respeto, equidad y independencia, por ejemplo, lo podemos encontrar en el tomo 1 de esta misma edición. La independencia de un pueblo consiste en el respeto que los poderes públicos demuestren a cada uno de sus hijos. Esto es una frase de la década de 1880 y está en la página 186. Y por otro lado, cuando vamos a hablar del carácter emotivo que Martí le imprime al concepto de patria, hay muchísimos ejemplos. Desde Abdala, que lo escribe cuando tiene 16 años,
pasando por la República Española ante la Revolución Cubana, por ejemplo. Ahí hay dos maneras completamente diferentes, pero igual de emotivas de hablar de patria. En Abdala, Martí muestra una forma romántica, épica, muy apasionada de hablar de la patria y de su disposición de morir por ella, porque Abdala es un personaje autobiográfico en gran medida. Sin embargo, en la República Española, ante la Revolución Cubana, Martí da con un concepto completamente tierno acerca de la idea de patria. Martí lo escribe cuando tiene 20 años. Hace pocos años pasó por el presidio político aquí en la isla, y de los horrores que sufrió, luego pasa a estar deportado en España y a vivir en el corazón de España, que es la que está oprimiendo a Cuba. Sin embargo, la capacidad que Martí tiene para hablar de patria y relacionarla con el amor sin odio es increíble. Y voy a citar el concepto que da Martí de patria en ese documento, que es de 1873. Voy a usar la edición crítica, que voy a hablar de los primeros años de la vida de Martí, que ya se encuentran recogidos en esta edición. El concepto que Martí da de patria en esta ocasión es el siguiente. Patria es comunidad de intereses, unidad de tradiciones, unidad de fines, fusión dulcísima y consoladora de amores y esperanzas. El consuelo vuelve a estar presente, es primera vez que está presente, esta frase es anterior a la otra. Habla de amores, habla de esperanzas. Esa es la segunda razón. Y la tercera razón es un poco más objetiva y se refiere al lenguaje de la frase. Vamos a revisarla de nuevo. Donde no hay equidad ni respeto a todas las opiniones, no hay patria sino una dictadura. La manera en que la palabra dictadura está usada en esta frase responde a la forma moderna en la que entendemos dictadura. Forma de gobierno, régimen, sistema político, sistema de gobernar. Sin embargo, en las referencias que Martí hace de la palabra dictadura, que yo he podido encontrar, que son muy pocas, Martí no la usa exactamente con ese sentido. La usa como sinónimo de poder, la usa como sinónimo de gestión, la usa como sinónimo de influencia, pero no la usa como sinónimo de sistema político. Y voy a ponerte algunos ejemplos. El primero se refiere a Bolívar. Martí, cuando habla de Bolívar en tomo 8, página 176, dice: de pie ante su pueblo, Bolívar dio cuenta espontánea de su dictadura a la Asamblea Popular, nacida como la América Nueva de su mente. Da cuenta de su dictadura, da cuenta de su gestión, da cuenta de lo que ha hecho por el pueblo, de lo que ha hecho en ese periodo de tiempo. Esto es un texto de 1883. Y digo más, en este mismo tomo, cuando Martí habla de San Martín, ¿no?, los héroes de la independencia latinoamericana, Martí dice: propuso leyes a la América, preparó mañosamente con los recursos nacionales su propia gloria, retuvo la dictadura, visible o disimulada, hasta que por sus hierros se vio minado en ella. Esto es una parte de crítica de San Martín y de la tendencia al caudillismo que tenían todos estos líderes. Sin embargo, levanta la figura de San Martín más adelante en el texto, pero bueno, vamos a hablar de la parte picante. Cuando Martí habla de dictadura, hablando de San Martín, retuvo la dictadura, es retuvo el poder, no retuvo el sistema político, ni mucho menos. Y eso es hablando de los próceres latinoamericanos. Pero hay otros ejemplos y siempre son muy específicos. Martí no habla de la dictadura en abstracto, por lo menos en las referencias que yo pude encontrar. Martí habla, por ejemplo, de dictadura cuando habla nada más y nada menos que de Abraham Lincoln, que es el paradigma de político libertario progresista de los Estados Unidos. Miren lo que dice Martí y cómo relaciona la palabra dictadura con la gestión de Lincoln. Esto lo podemos encontrar en el tomo 10 de la edición del 91 y del 75. Dice Martí: el presidente de los Estados Unidos, en castigo de rebeldes y por la dictadura suprema de la guerra, proclamó libres los esclavos del sur. O sea, en medio del contexto de poder que le daba la dictadura de la guerra, en medio de la guerra dictando qué era lo que había que hacer, es que Lincoln aprovecha y da la libertad a los esclavos del sur.
Martí no usa dictadura como sinónimo de régimen político, porque la frase dejaría de tener sentido. Y más, cuando Martí habla, por ejemplo, del comercio entre Estados Unidos y las Antillas en este mismo tomo, esta vez en la página 221, Martí dice: a su estado actual, el Tratado de Comercio entre los Estados Unidos y las Antillas, que asegura sin dudas a aquellos la dictadura comercial en estas, el poder comercial, el dominio comercial de Estados Unidos sobre las Antillas. Pero sí, hay otros ejemplos en los que Martí usa dictadura de una manera que pudiera parecer más semejante a la manera en que usamos dictadura en el siglo presente. Para hablar, por ejemplo, de un político francés muy importante en la década de los 80, sobre todo, que es cuando Martí más escribe de él, que se llama Léon Gambetta, que acababa de ser nombrado jefe del Estado francés a inicios de la década de 1880. Página 45 del tomo 14. Este hombre es quien con más fortuna, moderación y habilidad le sirve a Francia. Y sobre este mismo hombre, Martí habla de la dictadura de este hombre, de la dictadura de Gambetta. Y lo dice en varias ocasiones, se refiere a la dictadura de Gambetta, pero es un hombre, ya les digo, del cual Martí dice, con más fortuna y moderación y habilidad le sirve a Francia. Y dice luego, he aquí su dictadura, la del sentido común. La forma en la que Martí usa dictadura no es sinónimo, en estos ejemplos, de régimen político o de sistema político de manera general. Y también hay otras referencias a un político de los Estados Unidos, varias referencias de hecho, que se llama Thomas Reed, que a inicios de 1890, o sea, en el año 1890, es jefe de la Casa de Representantes de los Estados Unidos, producto de una elección, y le acusan de ser un dictador o le acusan de dictadura por la influencia que ejerce sobre el partido y por cómo la gente responde a él. Sin embargo, Martí en ningún momento lo asume como una forma negativa. De hecho, dice Martí de Reed, que está tomo 12, página 451, dice Martí: sale electo en estas elecciones locales con la mayoría que es en 12 elocuente de esa dictadura del partido que le echan en cara. O sea, los otros políticos se resienten con Reed porque tiene la dictadura del partido, porque tiene el poder del partido, porque tiene influencia sobre el partido. Más allá de los ejemplos que te he puesto de cómo Martí suele usar la palabra dictadura, y no hay muchos más, francamente, independientemente de eso, yo creo que si Martí hubiera dicho la frase de la que estamos hablando hoy, en vez de la palabra dictadura, hubiera usado la palabra tiranía, por una cuestión geográfica y por una cuestión del tiempo, de la época de la que estamos hablando. Martí usa la palabra tirano, tiranía, déspota, usurpador, de manera continuada. Hay muchísimos ejemplos. Hubiera sido mucho más probable que Martí usara la palabra tiranía en vez de dictadura en una frase como esta. De todas formas, hay un segundo elemento que tiene que ver con el lenguaje y con cómo influye en el trasfondo de la frase, que es ya, digamos, la conclusión de esta tercera razón que te estoy dando sobre por qué creo que esa frase no la dijo Martí. Y tiene que ver con cómo está conjugada la frase. En la frase dice que si no hay equidad y no hay respeto a las opiniones, entonces deja de haber patria para haber una dictadura. Sin embargo, en las referencias que yo he encontrado de Martí hablando de la patria oprimida, de la necesidad de defender la patria, esa dicotomía no existe. Para Martí siempre hay patria, siempre hay identidad, siempre hay cultura que defender, haya o no dictadura, haya o no tiranía. De hecho, la existencia de la patria como sentimiento colectivo es lo que le permite a los hombres identificarse entre ellos, darse cuenta de que están siendo oprimidos y luchar por su libertad. No quiere decir que si hay una dictadura, la patria deja de existir. Esa diferenciación que hay en la frase no se ve en otras frases de Martí, no está presente en lo que yo he podido revisar de la obra de Martí. Por ejemplo, la defensa de la patria oprimida por la dictadura del poder colonial español, que Martí nunca lo dice así, hasta donde yo he leído, pero bueno, vamos a ponerlo en términos modernos, es uno de los elementos fundamentales del pensamiento de Martí. Hay que defender la patria de la dictadura del español, diríamos en la actualidad. Sin embargo, eso no es lo que dice la frase.
la frase condiciona la existencia de la patria a que se cumplan estas otras condiciones, que haya equidad, que haya respeto a las opiniones. No obstante, Martí sí habló de la importancia de la equidad y la importancia del respeto a las opiniones en la defensa de la patria. Pero además, hay muchos otros ejemplos en los que Martí habla del respeto a las opiniones, el respeto a todas las opiniones y la importancia que esto tiene en la fundación de un gobierno justo, equitativo, etc. Y de hecho, uno de los trabajos que te quiero traer y que no se menciona en redes sociales, no circula tan abiertamente como esta frase que le indican a Martí, habla de eso. Se refiere a un texto que Martí escribe en 1875, con 22 años, cuando está viviendo en México, y habla precisamente de la oposición que se le está haciendo en ese momento al gobierno que existe en México. Dice Martí en el tomo 2 de la edición crítica: el gobierno es el decoro de la patria, y la patria no debe tener enemigos en sus propios hijos. Si el gobierno yerra, se le advierte, se le indica el error, se le señala el remedio, se le razona y se le explica. No se le tuercen intenciones, se falsean hechos, se forjan decisiones que no existen, y débiles los opositores para atacar una administración existente, abultan sus defectos pequeños o se crean a placer una administración defectuosa sobre la que cuesta poco declamar y combatir. Así Martí describe la posición que debe tener una oposición ante un gobierno para la construcción de una sociedad mejor. No debe haber oposición constante, debe haber constante, concienzudo examen y consejo, hablando del respeto a todas las opiniones y a la paz que debe existir para poder desarrollar una república justa y equitativa. Y termina ese texto diciendo: pudieran parecer en nosotros inconsecuentes y enojosas más reflexiones que estas generales y abstractas. El documento es bastante corto, la verdad. Dice: ojalá no tuviéramos nunca que lamentar estas debilidades y errores, que por el respeto que a otros nos pierden, se privan a sí mismos del respeto que debieran merecer. Se refiere a los opositores. Los invito a leerse ese texto completo, está súper interesante. Más allá de eso, y para concluir, quisiera compartir contigo otro capítulo, otro pasaje de la vida de Martí que tiene que ver con el respeto a todas las opiniones y que habla nada más y nada menos de una ocasión en la que citaron mal a Martí en vida de Martí. Esta carta, en la edición de 1975 y 1991, está mal fechada. Esta corrección se hizo se va a hacer para la edición crítica. La carta aparece de 1886, es de 1888. Está dirigida a Ricardo Rodríguez Otero, un abogado de profesión periodista que acaba de publicar un libro en los Estados Unidos y que Martí opina sobre ese libro porque en ese libro Ricardo cita a Martí. Dice: en el ameno libro que con el título de Impresiones y recuerdos de mi viaje a los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania, que publicó usted el año pasado y que llega hoy a mis manos, aparecen, seguidas de frases que leo con sincero agradecimiento, unas líneas donde se dice que en la visita que tuve el gusto de recibir de usted y de mutuos amigos, me oyó una manifestación que resume ventajosamente cuantas le dice. Y fue esta: cualquiera que sea mi pasado, yo acataré sin reserva alguna la solución que España dé a los problemas de Cuba, si llega a satisfacer a la mayoría de mis compatriotas. Así dijo este señor Ricardo Rodríguez Otero, que le había dicho a Martí en esa visita que tuvieron. Y a propósito de esa cita que Martí ve que le han hecho, es que se produce la carta y 1, 2, 3, 4, 5 páginas y media después, que Martí habla de cómo esa cita no es cierta, casi como a manera de conclusión, dice: digo esto porque las evocaciones del pasado son precisamente, tanto en lo militar como en lo político, uno de los peligros más grandes de la política viva en Cuba. No hay hombres más dignos de respeto que los que no se avergüenzan de haber defendido la patria con honor, ni sujetos más despreciables que los que se valen de las convulsiones públicas para servir como coqueta su fama personal o adelantar, como jugadores, su interés privado. Así habla Martí de los que citan mal, de los que se aprovechan de las situaciones convulsas
para adelantar su interés privado, para acrecentar su fama. De todas formas, este es un tema que Martí también utiliza para aunar a los cubanos. Respeto a las opiniones, defensa de la equidad, construcción de una patria nueva son elementos aunadores que Martí usa una y otra vez en su discurso, no de la manera en la frase que hemos visto el día de hoy, pero sí de una manera mucho más profunda. Por eso voy a compartirte una frase con un sentido mucho más profundo e integrador que esta, que supuestamente es de él según las redes sociales, y que representa de nuevo el papel que Martí le ve al respeto a todas las opiniones en la construcción de una sociedad equitativa de una patria nueva. Se encuentra en el tomo 4 de las obras completas, en la página 415, en un texto que Martí hace a propósito de la muerte de Cayetano Soria, un emigrado cubano patriota que unió a los emigrados allá en Estados Unidos, y dice: así se alzan los pueblos, no apedreándose las casas de acera a acera, ni recortándose los méritos como cortesanas envidiosas, sino reconociendo el mérito a pleno corazón, convidando a la virtud por el estímulo del respeto con que se la premia, juntándose los hombres en una casa sola, para venerar y amar, juntarse. Esa es la palabra del mundo. Si queremos acercarnos a Martí, tendremos que enfrentarnos a la ignorancia y a las malas intenciones. Por eso debemos hacerlo desde el corazón, desde el conocimiento, desde el amor. Pensemos sintiendo, desde su altura.